Creador, cuánto cosa existe. Bendito seas tú, Yahú, nuestro Eloa, por darnos en tu voluntad, en tu bendita voluntad, una Torah emet, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Yahú, por darnos el aliento de buscar, de conocer, de querer saber más acerca de la Torah, más acerca de las cosas que son importantes conocer. Sabemos que no tenemos la plenitud de la verdad, tenemos hambre por la verdad, tenemos hambre por buscar a diario tu palabra. Yo creo que esa es la parte importante y voy a decirlo así, de ciertos sacrificios que vamos logrando a través de la forma de cómo nos vamos queriendo comunicar y conectar con nuestro Eloa. La importancia entonces de buscar la verdad, ¿la tenemos la verdad? No la tenemos, precisamente todos los días estamos enseñando porque no tenemos la verdad, estamos aprendiendo todos los días. En el horario que hemos puesto para el trabajo que se va a hacer en toda esta semana, ahí en la pantalla de la transmisión, tenemos que para este tiempo del mediodía vamos a estar enseñando también. Y la enseñanza que voy a dar hoy tiene que ver con una gran pregunta que se están haciendo hoy los religiosos, mesiánicos, cristianos, judíos y de toda índole, y por ende es la misma que nos estamos haciendo nosotros y estamos buscando a través de la Torah de cómo dar una respuesta que pueda calmar la sed o la necesidad de saber cuál es la verdad de todas las cosas. Tampoco es la verdad lo que vamos a enseñar, pero sí es una guía para que usted comience a ubicarse y darse cuenta de qué es lo correcto o cómo poder empezar a buscar lo correcto. El tema de hoy se llama ¿qué es Pesaj y por qué lo celebramos? Y esta es una pregunta que le voy a agregar algo. ¿Qué es Pesaj? ¿Por qué lo celebran las religiones, las doctrinas? ¿Y cómo lo celebra City? ¿Cómo lo celebra City? Ahora, para ello yo puse un seudónimo a este mensaje y le puse por nombre la mitología de Pesaj. La mitología de Pesaj. ¿Por qué entonces hablamos de mitología de Pesaj? ¿Qué es realmente la mitología de Pesaj? Y para ello vamos a comenzar haciendo la primera pregunta. ¿Por qué yo le pongo la mitología de Pesaj? ¿Por qué hablamos de mitología de Pesaj? Y vamos a empezar entonces hablando qué es mitología. Por lo general la gente cuando habla de la palabra mitología inmediatamente dice Grecia, la mitología griega. Pero le voy a enseñar qué es mitología. Según el diccionario, mitología es conjunto de mitos, creencias de una cultura, un pueblo, una religión, etc. Quiero repetirlo, esto es importante. ¿Qué es la mitología? Es conjunto de mitos, creencias de una cultura, un pueblo, una religión, etc. O sea, hay más cosas que habla de mitología. Las diferentes religiones o doctrinas han tenido en su desarrollo la costumbre del derramamiento de sangre de animales y de sangre humana. A ver si me estoy queriendo dar a entender. Las religiones antiguas, como desarrollo, como parte de su desarrollo, han tenido también agregado en sus costumbres
el derramamiento de sangre para poder recibir perdón de pecados, si se puede decir de esta manera. Así que vamos a conocer un par entonces de estas civilizaciones, o mejor dicho, de las civilizaciones más antiguas. Está la Sumeria, está la Acadia, está la egipcia, está la babilónica y por supuesto que hay muchas más, pero están estas que posiblemente usted sea de las que conozca: Sumeria, Acadia, egipcia, babilónica. Ahora, algo que habla de estas civilizaciones es que estas eran entendidas y desarrolladas. O sea, no eran cualquier cosa, eran la metrópolis de estos tiempos. Era un New York de estos tiempos, era un Londres de este tiempo, era un San Pedro Sula de este tiempo. Ok, entonces, estas civilizaciones eran entendidas y eran desarrolladas, eran gente muy inteligente las que habían. Ahora, yo estaba pensando que si estas civilizaciones existían, ¿por qué ellas creían que era necesario hacer sacrificios de animales para poder recibir perdón de pecados o para poderse elevar ellos hacia sus dioses, hacia su Dios, hacia su Eloa, hacia sus Elohim? ¿A qué se debía? ¿Por qué? ¿De dónde venía esta creencia? Si se supone que la creencia de tener que derramar sangre de animales viene a través de los sacrificios que Yahweh le dijo a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a Israel, y de ahí en adelante. ¿De dónde viene entonces la costumbre realmente del derramamiento de sangre? ¿Será que confundimos nosotros al Eloa, a nuestro Eloa, al que nosotros creemos que fue el creador de los cielos y la tierra? ¿O será que a través de los años, de los siglos, a través de los tiempos, ha habido una mezcla de sincretismo entre lo que todas estas civilizaciones paganas han traído y a través de los siglos han venido mezclándose y metiendo esta forma de recibir perdón de pecados, esta forma de poder hacer un acto de adoración a nuestro Eloa, a nuestros dioses, y al final terminamos convirtiéndonos igual que todas estas civilizaciones con respecto a la doctrina o la creencia o la religión o la idiosincrasia de poder alcanzar el perdón de pecados a través de estas costumbres del derramamiento de sangre. Entonces la pregunta que nos deberíamos de hacer todos, óigame bien todos, quiero repetirles lo mismo, por favor, que les acabo de decir. Recuerden, en los tiempos de Abraham, Abraham viene de Ur de los Kasdim, Ur de los Caldeos, él viene de Babilonia, pero ya en Babilonia existían los sumerios, estaban ahí los sumerios, y los sumerios es una de las civilizaciones más antiguas que habían. Ellos tenían sus templos, tenían sus sacerdotes, oigan bien todas las prácticas, tenían su templo, tenían sus sacerdotes. De hecho, tenían corrales donde tenían ellos ovejas, cabras, corderos, carneros. Tenían este tipo de animal porque estos eran los animales que ellos utilizaban para poder hacer sacrificios a sus dioses. Pueden estudiar y buscar usted la civilización sumeria que tenía estas prácticas. Entonces sale Abraham de Ur de los Kasdim y resulta ser que termina haciendo exactamente lo mismo que hacían todas estas civilizaciones. ¿De dónde proviene la creencia de derramamiento de sangre para perdón de pecados?
¿De dónde viene esta creencia? ¿De dónde viene esta religión? ¿Por qué nosotros estamos siguiendo exactamente la misma doctrina que estas religiones paganas hacían? Ahí es donde empezamos a tener que comenzar a investigar qué fue lo que sucedió, dónde nos perdimos, por qué nos perdimos. Yo les he estado enseñando a ustedes todos estos días que nosotros somos una generación más de tantas generaciones que han habido. O sea, en pocas palabras, nuestro Adán y Java que tenemos hoy es el comienzo del final de otra generación que hubo antes de nuestro Adán. Esta es la humanidad adámica. Antes de nosotros hubo otra humanidad, yo no sé si se llamaba también adámica, no sé si así se llamaba, no sé si había otra. Lo que yo sí sé es lo siguiente, por favor presta atención, esto lo digo yo, no quiere decir que yo esté en lo correcto. Es posible entonces que al final de esta generación, así como al final de la generación pasada que hubo, antes del Adán y Eva de nosotros, hubo un grupo que estaba viviendo los tiempos de nosotros, así como los tiempos de Noah, así como los tiempos de Lot. Estos son esos tiempos. Estamos al final de esta generación. Entonces yo digo que van a suceder dos situaciones al final de los tiempos. La primera es, los que hayan pasado la prueba de Elohim, ellos van a subir a otro nivel, van a subir al paraíso. Y los que se hayan quedado, no es que se van al famoso infierno que predica la iglesia, sino que comienza a repetir el grado, no subió al paraíso, pero sí se quedó entonces aquí en la tierra, una tierra que estaba desordenada, o que quedó desordenada, y una tierra que quedó vacía. Al haber una tierra desordenada y vacía, comienza nuevamente a fusionar todo, porque la nueva generación comienza a caminar nuevamente. Manda Yahú que el sol aparezca, que aparezca la luna, y los glaciales comienzan a derretirse y empiezan a formarse los océanos, los mares, y comienza la historia de la vida nuevamente. Ahora, ¿por qué los quiero llevar aquí a todo esto a ustedes? Esta generación que va a quedar entonces, algunos de ellos van a seguir teniendo la práctica de creer en Jesucristo, creer en Yeshua a través de sacrificio. Yo creo en Yeshua como un profeta que vino hace 2000 años, como un médico que vino a enseñarnos la forma de cómo sanarnos, porque no me vino a salvar de nada, porque yo tengo un pacto y una promesa que Yahú le dio a nuestro padre Abraham, y como Yahú no miente, esa promesa sigue vigente hoy en día para mí. Yo soy bendito, nada más que soy un bendito que está enfermo. Cuando decimos Yeshua, significa Yahú es salvación para algunos, para otros significa Yahú es salud. O sea, yo necesito salud, no salvación, salud. Estoy enfermo, somos mentirosos, somos engañadores, somos egoístas, egocentristas, y tenemos todas esas cosas que nos hacen vernos como pecadores. Así que necesitamos que alguien venga a ayudarnos, a empezarnos a limpiar para poder vivir de una manera ordenada de acuerdo a los estándares del reino de Yahú. Entonces, esta generación última que va a quedar aquí en la tierra, saben de creer en Jesucristo, saben de algunas prácticas que se hacen para perdón de pecados, algunos santeros que practican matar gallos, matar gallinas, matar corderos, todo esto. No crean ustedes que esta de creer en Cristo o creer en un cordero solamente lo tenemos aquí en América o solamente está en Israel. En todo el mundo, en todo el planeta, hay que empezar a conocer, hay que comenzar a viajar a través del internet, si usted gusta, a través de las atlas, y darnos cuenta que hay civilizaciones que son totalmente diferentes a nuestras convicciones, a nuestra manera de pensar, a nuestra creencia. Hay que empezar a salir y no pensar
que somos la panacea del mundo, que somos la Coca-Cola del mundo. No, no lo somos. Hay algo más. No nos encerremos, por favor. Porque si usted se da cuenta, se supone que Yahú es Eloa de vivos. Y si Él es Eloa de vivos, entonces, y cuando se habla de vivos, no se habla solamente de humanos, sino de todo lo que tiene vida. Y aún eso tiene que ver con los animales. Vamos a llegar a entender entonces de dónde proviene la creencia del derramamiento de sangre para perdón de pecados. Fíjense que me puse a investigar un poco acerca de la creencia de otras religiones, y la verdad es que estas religiones nos llevan a nosotros un grado más elevado. Estas religiones están, aunque no practican la Torá del pueblo de Israel, estas religiones están mejor que nosotros haciendo prácticas de mandamientos que están en la Torá y que nosotros no los cumplimos. Ejemplo, hinduismo. Más antigua de todas las religiones orientales. Oiga bien, enseñan el vegetarianismo como parte del camino que conduce a la verdadera santidad. El hinduismo enseña que si usted se hace una persona vegetariana, con un balance perfecto, usted es posible que llegue a lograr o a tener una verdadera santidad. Nosotros, dentro de la religión judía, mesiánica, cristiana, católica, alcanzamos la santidad a través de no incumplir los mandamientos de la ley. Alcanzamos la santidad a través de no peco. Y como no peco, voy al cielo o me siento lleno de santidad. Tengo que duchar en mi vida. Esa es la forma como la gente entiende lo que es santidad. ¿Sabe una cosa? Pienso yo, quizás yo estoy equivocado, pienso yo que de la forma cuando nosotros comencemos a limpiar todo nuestro ser, todo nuestro organismo, y eso va a ser un proceso. No piensa usted que empezar a purificar su cuerpo, empezar a dejar de comer carnes, pollo y animales, alimentos que provienen de animales. Cuando nosotros dejemos de empezar a comer esto, vamos a empezar a elevarnos, pero porque ya no va a haber toxinas en la cabeza. No va a haber toxinas en la cabeza y vamos a empezar a buscar ese nivel elevado, teniendo un balance de cómo comer. No se trata de que coma todos los días frijoles en otros países o frijoles en otros. Tiene que haber un balance de todo. Un balance de frutas, un balance de verduras, un balance de legumbres, un balance de semillas, grasas. O sea, la verdad es que comer es un arte, y hay que conocerlo, hay que saberlo. Entonces, el hinduismo enseña el vegetarianismo como parte del camino que conduce a la verdadera santidad. Considera el sacrificio animal como una violación del principio de Ahimsa. Escuche bien. Ellos consideran el sacrificio animal como una violación del principio de Ahimsa. Luego está otra religión que es el jainismo. Si ustedes se preguntaron qué es Ahimsa, ya les voy a explicar qué es Ahimsa. Entonces el jainismo tiene importancia fundamental el ahimsa, que quiere decir no matar. Ahimsa significa o se traduce como no matar o no asesinar. Yo diría más no asesinar, porque posiblemente usted puede matar a una persona a través de un accidente. No necesariamente porque quiere quitarle la vida a alguien. Entonces hay muchas maneras de entender lo que significa no matar y no asesinar. Y esto lo vamos a ver a través del hebreo un poco más adelante. Por ahimsa se entiende no causar daño ni violencia tanto a los seres humanos como a los animales. Entonces, el nivel
de los que practican el hinduismo, el nivel que practica el jainismo, están en un nivel más elevado que nosotros. Quiero volvérselo a decir, por favor. Es una religión totalmente diferente a la nuestra, pero tan interesante que ellos no tienen el mandamiento en un libro que se llama la Torá, inspiración divina de nuestro Creador, donde aparece la palabra Lo Tisra, la palabra no asesinarás, y sin embargo nosotros, tanto cristianos, católicos, judíos, mesiánicos, todos hacemos la misma práctica, y aún voy a meter al Islam, a los musulmanes, porque también son shemitas, ellos vienen de Noah, vienen de Abraham. Y el hinduismo, el jainismo están en un nivel más elevado que nosotros. Así que son vegetarianos estrictos que consumen solamente seres sin sentido. Oiga bien cómo dicen ellos. Ellos consumen seres sin sentidos, principalmente del reino vegetal. Un animal tiene sentido, un animal tiene alma, un animal tiene ruach, tiene espíritu, tiene aliento de vida. Claro que lo tienen. Pero estamos tan lejos del reino que no entendemos absolutamente nada, porque estamos viviendo peor que los animales. El budismo. Me gustó mucho el budismo, le voy a decir. Hay muchas cosas buenas que aprender, de todos. El budismo, para ellos, el amor y la compasión son las creencias budistas más importantes, por ello la mayoría son vegetarianos. O sea, el tema para ellos más importante es el amor y la compasión. El amor y la compasión. Es el tema más importante para ellos. Les pregunto, ¿el amor y la compasión acaso no están en las escrituras que debería ser una práctica nuestra? ¿Hacia la vida? Me gustó esto. Creen en la reencarnación en animales. Oiga bien, por lo menos si esta creencia la tuviéramos nosotros, aunque fuera pecaminosa, valdría la pena. Porque empezaríamos a respetar entonces la vida de los animales pensando que posiblemente su abuelo ande metido en una vaca. O que un primo suyo ande metido en un pollo. Tal vez por esa razón usted comienza a practicar el amor hacia la vida. Entonces dicen que creen en la reencarnación en animales. Matar animal es igual que matar humanos. ¿Por qué? Porque si creen en la reencarnación quiere decir que cuando usted muere su espíritu sale, su alma sale y se mete en un caballo y se mete en una mariposa. Pero ¿sabe una cosa? Lo chistoso es lo siguiente. Tendría algo de sentido la reencarnación, fíjense. Porque si usted se mete en una mariposa, lo que usted le hizo a una mariposa se lo van a hacer a usted. Si usted reencarna, entonces, ¿en qué? En un pollo. Si usted agarraba los pollos entonces del pescuezo y le daba vuelta, tranquilo que va a entender lo que se siente entonces en la próxima vida que tenga. Creen en la ley del karma. También dice que aquellos que causen violencia y sufrimiento a seres vivos experimentarán el mismo dolor. ¿Qué le parece a usted? ¿Agarró un gallo usted? Venga para acá. ¿Qué le parece? ¿Sabe que la vez pasada voy en el carro y voy corriendo? Y en eso se me metió, venían dos pajaritos y se me metió uno en la parte de adelante del carro y lo golpeé. Y pasé con mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor. Y a partir de ese momento empecé a decirle, Padre, perdóname por favor por la vida de este ser vivo. No fue mi intención, empecé.
Y le di gracias al Padre porque le dije yo, empecé a tener conciencia la que nunca tuve antes. Empecé a entender lo que significa la vida. Empecé a darme cuenta que tú amas la vida porque creaste la vida. Entonces la pregunta siguiente es, ¿por qué mitología de Pesach? O sea, ¿por qué le puse, ya hablando de nosotros, mitología de Pesach? Ya hablamos de la mitología. ¿Qué es la mitología? Mitos y creencias, cultura, que vuelven entonces y se convierte después una doctrina de un pueblo. Entonces, ¿por qué puse mitología de Pesach? Llamamos mitología de Pesach, esto es un escrito mío, a los desaciertos y contradicciones que se dieron por no interpretar correctamente lo que significa el Pesach hebreo. Quiero repetírselos. Llamamos mitología de Pesach, o llamo mitología de Pesach, a los desaciertos y contradicciones que se dieron por no interpretar correctamente lo que significa el Pesach hebreo. La Pascua hebrea, la Pascua celestial, si usted quiere, la Pesach celestial. ¿Qué significa Pesach celestial? Puesto que nuestro Eloa, que es veraz, que no miente, que no se arrepiente y que es el creador de la vida, no el creador de la muerte, piense por favor, sino creador de la vida, no nos daría prácticas que vayan en contra de su palabra, en contra de él mismo, en donde reiteradas veces nos advierte acerca de ciertas prácticas que no eran celestiales, como dice Rab Shaul, escudriñen todo, retengan lo bueno. ¿Y qué hacemos con lo malo? Hay que apartarlo, hay que rechazarlo, hay que quitarlo. Entonces yo les he estado enseñando a ustedes que es importante tomar todas las escrituras, comenzar no a leer, sino comenzar, no a leer por leer, sino comenzar a leer con inteligencia, para que esto se convierta en mi servicio que le doy a Yahú racional. O sea, que estoy razonando cada palabra, cada verso de las escrituras está pasando por un razonamiento y estoy entendiendo qué es lo que Él quiere y está demandando de nosotros. Hoy en día tenemos un libro que tanto judaísmo como cristianismo, aquel que está comenzando a razonar, a pensar, se está dando cuenta de los desaciertos que hay y contradicciones en ese mismo libro. Comencemos entonces ¿a qué? A escudriñarlo todo, a retener lo bueno. Para mí retener lo bueno significa vida. Ayer, antier, hablaba con unos pastores y les decía, me hacían una pregunta acerca de ¿cuál es mi concepto con respecto a nuestra doctrina? Y le digo, yo estoy queriendo aprender, conocer lo que es la vida. Para mí la Torah no es un manual que me da vida, no, para mí lo que yo entienda de ese manual es lo que va a producir en mi vida. Y así tiene que ser, usted tiene que comenzar a pensar en la vida. Todo el mundo quiere pensar en salvarse, pero no saben nada de lo que es la vida. Creen que la vida es creer en Cristo, creer en su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Y saben qué? Cuando alguien cree en Cristo, en la cruz, en la sangre derramada, o está creyendo en sacrificios de animales, automáticamente se está yendo a una copia de los sumerios, a una copia de las otras civilizaciones, que esas eran las prácticas de ellas, para creer que así es como Yahú demanda. Y ya les voy a decir por qué no ha sido Yahú el que demanda eso. Entonces, hablamos un poco de mitología de Pesach. Vamos a hablar de la mitología de Pesach en el judaísmo. Algunos profetas judíos o del pueblo de Israel, como Amós y Jeremiahu, hablaron en contra de los sacrificios de animales, y muchos de ellos yo los considero héroes, porque héroe es aquel que salva,
Así que ellos estaban salvándole la vida, posiblemente, a muchos animales, porque ellos parece que sí entendieron el mensaje de no asesinarás y de no matarás. En Yirmiyahu, capítulo 7, versos 21 y 22, lo hemos leído muchas veces. Jeremías, capítulo 7, versos 21 y 22 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos Elohim de Israel, añadid a sus holocaustos sobre sus sacrificios y comed la carne, y coman la carne de los carneros, los corderos, machos cabríos, la carne de Jesucristo. O sea, es importante el asesinato que hubo de un hombre hace 2000 años para poder ser salvo de la ira venidera. Verso 22, porque no hablé yo con ustedes, con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Misraim. O sea, Yahweh está diciendo, nada mandé que hicieran ustedes de eso, nada de eso. En lo fuerte entonces para entender hoy, entonces, ¿quién nos mandó a matar corderos, machos cabríos, carneros, toros, becerros, todos estos animales? ¿Quién nos mandó a cometer asesinato? Uno de los 10 mandamientos, grandes mandamientos, dice: no asesinarás. Y no necesito que me diga en Shemot capítulo 20, no asesinarás, cuando yo sé que allá en Bereshit capítulo 9, versos 3 y 4, me está diciendo lo contrario. Perdón, me está diciendo exactamente lo mismo. Que no debo de matar ni hombre ni animales, ni derramar su sangre. En Yeshayahu capítulo 1, versos 11 y 15, y de verdad que hay muchos más mandamientos que estos, hay muchos. Pero no quiero detenerme en esto. Capítulo 1, verso del 11 al 15, dice: príncipes de Sedom, oíd la palabra de Yahweh, escuchen la ley, la Torah de nuestro Elohim, pueblo de Amorrá. ¿Para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Para Yahweh vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad sus fiestas solemnes, sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas. Mi alma me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienden sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. La gente me dice a mí, ok, ¿y esto cómo lo puedes arreglar? Si dice que estoy cansado de Shabbat, estoy cansado de lunas nuevas, y ustedes están practicándolas. O sea, si van a tomar una cosa, tomen todo. No, Yahweh no está en contra de las fiestas, ni de las lunas. Pero el problema es que ¿cómo se celebraban las lunas nuevas y las fiestas de Yahweh? ¿Cómo se celebraban? Había que traer, exacto, matando animales. ¿Qué dice entonces? ¿Cómo están mis manos? ¿Manchadas de qué? Manchadas de sangre. Entonces yo vengo en una luna nueva, a traer una luna nueva y le digo, aquí te traigo mi ofrenda. ¿Qué me está diciendo él? ¿Cuál es la ofrenda que me estás trayendo? Si lo que hay es derramamiento de sangre en tus manos. ¿Sabe una cosa? De alguna forma es posible que los que seamos padres de familia tengamos que empezar a hacer esta práctica. Por eso yo les digo, algunas personas dicen y están hablando por ahí que no es necesario traer ningún cordero, ni presentarlo, ni darle vida. Si no hacemos eso, nunca vamos a llegar a tener conciencia entonces
de lo que significa vida. Está bien, yo no me como la carne, yo no mato ningún animal, pero tampoco estoy haciendo nada. O sea, no estoy haciendo nada por estos animales. Absolutamente nada estamos haciendo por estos animales. Ahora vámonos al otro lado entonces, ya nos tiramos duro nosotros los judíos. Entonces vamos a tirarlo duro ahora al cristianismo, la mitología de Pesaj de la Pascua según el cristianismo. ¿Sabe que cuando yo digo según el cristianismo, lo primero que se nos viene a la mente debería de ser las famosas 10 palabras o los famosos 10 mandamientos? ¿Qué es lo que dicen? No matarás, no asesinarás. A veces yo le decía a la gente, hay que guardar el mandamiento donde dice que es necesario cumplir con las 10 palabras, los 10 mandamientos. Hay muchas religiones que yo conozco y tengo grandes amigos que ellos dicen que ellos guardan los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos dice, no matarás o no asesinarás. Encontré un verso en el Nuevo Testamento, en Matías capítulo 25, verso 40. Matías capítulo 25, verso 40, que dice, lo que hagan al más pequeño, me lo habrán hecho a mí. Lo que hagan al más pequeño, me lo habrán hecho a mí. Ahora la pregunta es, ¿en qué nivel nosotros tenemos a los animales? Porque estamos hablando de vida. Lo que hagan al más pequeño, me lo están haciendo a mí. Entonces, cada vez que nosotros estamos, miren, yo decía anoche en la enseñanza, la verdad es que nosotros ahorita, la gente está pegando un grito al cielo por un cordero que estamos trayendo una vez al año. Pero imagínense todo lo que dice la Torá que tenemos que traer en todas las fiestas. ¿Qué les parece? Y les voy a ser honesto, en este momento estamos comenzando, ¿con qué? Con cordero. Pero vamos a ir avanzando y vamos a ir metiendo poco a poco el carnero. Estoy pensando que posiblemente voy a traer un carnero ahorita, en Pesaj, de parte de aquí de la comunidad, que lo voy a comprar yo. Un carnero. O sea, vamos a tener cordero y vamos a tener carnero, para poderles explicar a la gente la diferencia y para poder entender. Lo que hagan al más pequeño me lo habrán hecho a mí. ¿Cómo se aplicará eso? Si la misma escritura dice no matarás, no asesinarás. Y se aplica para los cristianos, y se aplica para el judío, y se debería aplicar para todo el mundo. Cuando yo leo esto, inmediatamente me da temor, me da miedo, porque somos los grandes creyentes que nos llenamos la boca de ser los cumplidores y que los que nos vamos a ir para el cielo con Cristo, ya sea en el rapto o como sea, ya no importa si hay un rapto o no hay un rapto, ya no importa si nos vamos a quedar o nos vamos a ir, ya no importa. El problema es qué es lo que va a suceder. Yo le digo a la gente, miren, si creen en el rapto y si realmente va a estar el rapto, yo me voy. Y si no va a haber rapto, igual me voy a quedar y voy a estar bien. Pero yo creo que lo primero que va a tener Yahú allá, o por algunos que dicen Kefa, Pedro, porque va a estar a las puertas ahí Pedro, va a tener un listado. A ver, no asesinarás. ¿Sabe qué encuentro yo en la Torá? Y me gustó este pensamiento: haz lo que digo, pero no lo que hago. Este pensamiento debería estar todos los días en la boca de todo cristiano.
o de todo aquel que come carne, o de todo aquel que celebra Pesaj matando animales. Haz lo que digo, no asesinarás, pero no vayas a estar viendo lo que estoy haciendo, porque lo que estoy haciendo es matando animales todo el tiempo para comer o para cualquier liturgia bíblica, escritural, que nosotros encontremos. Hay una contradicción de vida, de salvación, de entender lo que es la vida realmente. No sabemos todavía qué es. Un Eloa egoísta y egocentrista para el pueblo que dice amarlo. ¿Sabe una cosa? Muchos de lo que voy a decir en este momento van a decir que soy un blasfemo por lo que voy a decir. Pero necesitamos empezar a darnos cuenta si hay mandamientos realmente que tienen jerarquía. O sea, este mandamiento está más elevado, este está más pequeño, este te cuesta $10, este te cuesta $8,99. Entonces, yo les he estado hablando a ustedes que el pensamiento que nosotros tengamos en la cabeza va a ser y va a denotar lo que yo realmente creo del reino de Yahú. Un Eloa egoísta y egocentrista para el pueblo que dice amarlo. Le voy a decir por qué. 10 mandamientos que tenemos nosotros con jerarquía. Amar a Elohim. No te harás imágenes que ofendan a Elohim. Santificarás las fiestas, el Shabbat. No tomarás el nombre de Yahú en vano. Honra a tu padre y a tu madre. Hasta ahí vamos muy bien. Y todos estos mandamientos parecen que sí son sumamente importantes. Pero luego, entiendo entonces que estos son mandamientos egoístas según el hombre. Estoy entendiendo entonces que cuando veo todos esos mandamientos, solamente es para levantar el ego de un personaje que está en los Shamaim. Egocentrista, egoísta, porque a él sí le interesa que lo amemos a él. Amarás a Yahú con toda tu fuerza y con todo tu corazón. No te harás imágenes de lo que ofenda a Elohim, ni lo que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Santificarás el Shabbat, porque en 6 días trabajó, mas el 7º día reposó. Y lo tenemos eso clarito. No tomarás el nombre de Yahú en vano. Hasta ahí vamos perfecto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados en la tierra. Hasta ahí todo está muy bonito. Pero Yahú parece que haya dicho, estos tienen un orden jerárquico y lo próximo que yo les voy a mostrar a ustedes ya no importa. Ustedes miren a ver cómo se las arreglan, cómo se lo toman esto allá en la tierra y miren a ver qué hacen con ello. Así que el próximo entonces, ¿cuál sería? No asesinarás. Así que el no asesinarás, el no matarás ya no tiene importancia. Miren, les voy a decir algo. Si para nosotros no tiene importancia el no matarás, entonces todos los demás de arriba no sirven. Porque los que damos testimonio de que hay un Eloa a quien respetar, somos los que tenemos vida. Los que damos testimonio aquí en la tierra de que hay un Eloa vivo, somos nosotros. Entonces, ¿qué tan importante cree usted que sean los demás mandamientos? El orden de los factores no altera el resultado. Si yo empiezo a decirles que el primer mandamiento es no asesinarás, cambia el orden. Si pongo después yo amarás a Yahú con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Si yo asesino, ¿estoy amando a Yahú? Si yo soy un adúltero, ¿estoy amando a Yahú? No, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre mandamientos? Amarás a Yahú con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Pero somos asesinos. Pero derramamos sangre.
y no nos importa. Y todas estas cosas están pasando precisamente porque nosotros no tenemos conciencia. Pero va a llegar un momento, o llegó un momento, y solamente para el que tenga biná, solamente para el que tenga inteligencia, solamente para el que tenga sabiduría, solamente para el que tenga Hokmah va a lograr entender en qué momento se terminó la mitología de Pesaj. Yahú hizo que se acabara la mitología de Pesaj para el entendido. Y para muchos siguió la mitología de Pesaj. Por eso es que muchos están esperando conocer los mandamientos de Pesaj. Ahí están en las Escrituras, léanlo, ahí los va a encontrar. Pero ¿de qué sirve que encuentre usted todos los mandamientos de Pesaj si no está entendiendo lo que realmente significa Pesaj? El fin de la mitología de Pesaj, en hebreo, Retzach es asesinato y Arigá es matanza, es matar. La diferencia que hay. Pero usted en hebreo lo que lee es lo tirzaj, que viene de Retzach, de la misma raíz. Para decir no asesinarás, o sea, no es no matarás, es no asesinarás. Entonces la Torah dice en el 10º mandamiento, lo tirzak, es decir, no asesinarás. Romía, capítulo 1, verso 20 al 23. Hay cosas que tenemos que entenderla. Por eso le puse yo el fin de la mitología de Pesaj. ¿Cómo sucede esto? En Romía, en Romanos, búsquelo conmigo. Romanos capítulo 1, verso 20 al 23, lo hemos leído muchas veces. Pero cada vez nos vamos acercando más a entenderlo. Dice, porque las cosas invisibles de Él, estamos hablando de Él, creador de los Shamaim y de la tierra, el creador de todo cuanto existe. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El amor, el poder, la presencia, la benignidad, la bondad, la misericordia, todo se hace claramente visible desde el principio de la creación. Desde allá se hizo claramente visible todo. Luego dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Siendo entendido por medio de qué? De las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Les pregunto, cuando Abraham está en el monte Moriah con Isaac, ¿ese fue el principio de la creación? Ahí, en ese tiempo. No, ¿verdad? El principio de la creación estaba mucho más antes. Ok, entonces, quiere decir que cuando Abraham está haciendo esto con Isaac en el monte Moriah, cuando Abraham está cumpliendo la mitzvah de Yahú, de llevar a Isaac al monte Moriah para que muera, ahí se está cumpliendo entonces este verso. La creación del mundo está desde el principio, mucho antes de Abraham y de Isaac. Entonces dice el verso. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, o sea, ni siquiera fue hace 7,000 años. Siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, yo trataba de encontrar una razón
de siendo entendido por medio de las cosas hechas. Yahú no quería que nos pareciéramos a ninguna de las naciones de aquellos tiempos, porque eran naciones paganas, tenían prácticas paganas. Yahú quería que nosotros lo entendiéramos, le hiciéramos caso, miráramos en Él la presencia y que Él iba a cumplir su palabra en nosotros. Pero de la forma como la gente tiene que entenderlo, tenía que ser entonces a través de un sacrificio. Entonces parece ser que Yahú le dice a Abraham: Abraham, tienes a tu hijo, tu único hijo, llévalo por favor hacia el monte Moriah y lo sacrificas para mí. Conocen ustedes la historia. Viene Isaac y le dice a Abraham: Padre, tenemos la leña y tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y le dice: el cordero. Abraham le dice: no te preocupes, hijo, Yahú se proveerá cordero. Él se va a proveer cordero. Así que si el cordero era tan importante para la humanidad, si el cordero en este tiempo es tan importante para la humanidad, lo único que tiene que hacer entonces, si tanto cree en un sacrificio, si tanto cree en algo que tenga que ver con un cordero que tiene compacto y promesa, lo importante sería entonces irse a Isaac. Irse hasta Isaac. Sigamos leyendo. Lo importante era irse hasta Isaac. Verso 21. Pues habiendo conocido a Elohim, no le exaltaron como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí, verso 23. Y cambiaron la cabot del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, en pocas palabras, ya no queríamos ver la cabot de Eloah, que estaba desde el principio, la creación. No queríamos creer en Él, en su voz, sino que teníamos que creer en aves. Había que matar palomas, tórtolas, había que matar cuadrúpedos, había que matar vacas, había que matar toros, había que matar corderos, becerros, machos cabríos. Había que matar todo esto para que entonces pudiéramos creer que existe un Eloah. Y esas prácticas venían paganas de todas las otras civilizaciones. Eran paganas, no era Yahú el que estaba esperando eso. Cambiamos la cabod del Elohim, la gloria del Elohim incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. El único hombre corruptible que la gente está creyendo se llama Jesucristo. Es el único, y esa es un Pesaj pagano. Entonces los Pesaj del desierto, ¿qué eran? Eran Pesaj pagano. Cuando yo leo Jeremías capítulo 7, verso 21 y 22, Yahú mismo dice: porque yo nada les mandé a sus padres el día que los saqué de Misraim, de Egipto, nada acerca de holocaustos y de víctimas. O sea, nada de matar animales, nada les mandé eso. Entonces, ¿quién fue el que le dijo a Moshe que hiciera todo eso? Hay que empezar a ver la Torah entonces. Ahora aquí viene algo interesante. Abraham toma a Isaac, sube al monte Moriah, está a punto de matarlo, le dice: no hagas nada contra el muchacho. Así que en ese momento la gracia está cayendo entonces sobre él. Cae sobre él la gracia en ese momento. Inmediatamente aparece, ¿qué cosa? Un carnero. Ahora, ese carnero sí había sido escogido, según el libro de Yashar, desde la creación había sido escogido ese carnero para ese día. Entonces, en ese momento, sí se está tomando ese carnero, se está matando y se está derramando la sangre de ese carnero. Entonces, la pregunta mía era: pero si Yahú entonces aborrece el sacrificio de animales, ¿por qué ese carnero? ¿Qué pasó con ese carnero? Entonces, la respuesta es fácil.
en el verso 20, aquí mismo en Romanos capítulo 1, verso 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Como no lo quisimos entender por la boca de Él, entonces tuvo que mandar a un carnero que vino a hacer el papel de Isaac para poder entender la gracia. ¿Cómo lo miro a esto? Fácil. Por eso estamos hablando de el fin de la mitología. El fin de la mitología de Pesaj es la gracia. ¿Qué es la gracia entonces? Vámonos a Hebreos. Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim? El que pisoteare al hijo de Elohim, y el hijo de Elohim es Isaac, porque el pacto y la promesa se hizo en él. Y cuánta gente lo ha pisoteado toda la vida cuando no le han dado el honor y la honra de la gracia que cayó en él. Oiga bien, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteara al hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Ok, quiere decir que aquel carnero que Yahuwah apartó desde la creación para ese día, cuando Abraham levanta sus ojos y está ahí en el monte Moriah en el altar y ve al carnero, Yahuwah había apartado ese carnero. Abraham toma ese carnero, lo trae al monte, ahí al altar, lo hace el sacrificio, derrama la sangre y Abraham comienza a hacer esta oración. Que este día sea recordado y aún en los Shamaim, en el mundo celestial, que la sangre de este carnero es como si fuera la sangre de mi hijo derramada en este lugar. Entonces lo importante no era si era Isaac o era Ismael, es que en la sangre que había sido santificado, Isaac era en la sangre del carnero. Entonces Hebreos capítulo 10, verso 29 tiene que empezar a tener sentido. Tres cosas que son importantes. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al hijo de Elohim? Número uno, al hijo de Elohim. Dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. O sea, el hijo de Elohim, que en ese caso era Isaac, porque el pacto y la promesa fue puesta en él. Pacto y promesa eterna, y aún no miente, no va a cambiar a través de los años, sigue el pacto y la promesa de bendición, que es bendito. Entonces dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, o sea, Isaac fue santificado en la sangre que se derramó de ese carnero. Por eso hay que entender la diferencia que hay entre un cordero y un carnero. Luego dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, el Espíritu de gracia, me pregunto qué es. Si el único que encontró gracia fue Abraham e Isaac, cuando Abraham iba a matar a Isaac y Yahuwah le dice, no hagas nada con el muchacho. Entonces, encuentro yo el Espíritu de gracia en ese momento. Y gracias a ese Espíritu de gracia, yo estoy en este momento, en este lugar, hablándole, y usted está en ese lugar escuchando. ¿Por qué razón? Por lo que estoy hablando. Si Isaac muere, Isaac es el padre de Jacob, Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, y por ende, si muere Isaac, no hay Jacob, no hay descendencia de Israel, no existiría yo, tampoco existiría usted. El espíritu de la gracia entonces fue encontrada en Abraham, en Isaac. Todo lo demás entonces se convirtió en ¿qué? En mitología de Pesaj. Todo lo demás. Entonces, la única cosa hecha en la que se halló gracia fue la vida de Isaac y el sacrificio del carnero. O sea, el carnero fue escogido desde antes de la creación para ese día. Por eso es importante entender Isaac, el carnero, y entender la gracia que cayó sobre él. Primero fue la gracia y después fue el sacrificio, o sea, la sangre. Primero fue la gracia en Isaac, fue el Pesaj
Pero miren qué cosa más interesante. El Pesaj significa entonces matar al cordero, según la mitología de Pesaj que hoy se está llevando a través de las diferentes religiones en el mundo. La gente quiere encontrar perdón de pecados a través de matar un cordero y a través de la muerte de un hombre de hace 2000 años. Ahí encuentran el perdón de pecados o encuentran la salvación o encuentran la justificación, no importa. Pero en Isaac yo encuentro, primero fue la gracia y luego fue el sacrificio. Entonces le pregunto, si primero fue la gracia, ¿importaba y se necesitaba entonces el sacrificio? Si yo ya encontré gracia, si ya me dijo, ya te amo y te perdono, ¿para qué entonces me está pidiendo un sacrificio? ¿Por qué el carnero? Si él ya me perdonó, si él perdonó la vida de Isaac, entonces ¿para qué el carnero? ¿Sabe para qué el carnero? Para los necios. O sea, el derramamiento de sangre para los necios. Entonces por eso es que él dice, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, si no te atreves a ver la gracia o el perdón de pecados en la sangre de aquel carnero o en Isaac, si no te atreves a verlo, sino que necesitas derramamiento de cordero, de sangre, derramamiento de sangre de carnero, de machos cabrillos, de toros en todo el desierto, y luego te vas también a la sangre de Yeshua hace 2000 años y dependes de eso, entonces quien está haciendo afrenta al Espíritu de gracia es el que cree ya sea en Cristo o ya sea en los animales en el desierto. ¿Por qué celebramos Pesaj? Algunos por recordar la liberación del pueblo de Israel. Otros la salvación a través de la sangre de Cristo. ¿Ya? Miren, oiga bien. Algunos por recordar la liberación del pueblo de Israel. Otros la salvación a través de la sangre de Cristo. Nosotros recordamos que hubo pacto y gracia perpetua en nuestro padre Abraham e Isaac. ¿Dónde está el pegamento que está sosteniendo la promesa? ¿En la sangre de Cristo? ¿En la sangre de los animales allá en el desierto? ¿En la sangre del Cordero Pascual? ¿En la sangre del carnero o en el pacto y la promesa que estaba hecho desde antes que Abraham subiera al monte Moriah? ¿Dónde cree usted que está el pacto y la promesa realmente? Si Yahú lo dijo, eso es pacto perpetuo. Si Él lo dijo. Cuando usted lee entonces a partir de Shemot, de Éxodo, capítulo 12, verso 15 en adelante, ya quiero ir cerrando con esto. Pesaj sí es importante y lo vamos a discutir y a saber durante todos estos días, antes de que caiga Pesaj, en estos días, mañana, hoy en la noche. Shemot capítulo 12, verso del 15 al 27. Dice así: 7 días comerán panes sin levadura, y así el primer día harás que no haya levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá Kadosh, convocación, y asimismo en el 7º día tendrán una convocación Kadosh, ninguna obra será de ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué sus huestes de la tierra de Misraim. Por tanto, guardarán este mandamiento en sus generaciones por costumbre perpetua. Por costumbre perpetua hay que guardar el mandamiento. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta
el 21 del mes por la tarde. O sea, tenemos 7 días a partir ¿de cuándo? Del 14. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas. Por favor, comiencen desde ya a sacar todo lo que es levadura. Hay que limpiar las casas, la cocina tiene que limpiarse muy bien. Revisen todos los productos que tienen en su casa para saber qué está leudado. No pueden sacarlo e irlo a guardar donde la vecina o donde la mamá o donde la tía o donde la hija. No, tienen que sacarlo de su vida, de ustedes. No puede estar guardado, sáquenlo. Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas sus habitaciones comerán panes sin levadura. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen corderos por sus familias y sacrifiquen la Pesaj. Aquí viene la cosa interesante. Quiere decir que la pregunta sería, de tantos corderos que fueron sacrificados allá, entonces sí, qué privilegio sería que nosotros comenzáramos a decirle a Yahú, por cada cordero que nuestros hermanos allá sacrificaron, nosotros vamos a empezar a reivindicarnos al pueblo de Israel. ¿Alguna vez usted ha conocido a algún hijo que paga las deudas de su padre o un padre que está pagando las deudas de sus hijos? No sé si alguna vez se ha hecho esta práctica a través del pueblo de Israel o a través de los mesiánicos para hacerlo, pero sería bueno que empezáramos nosotros a entender que no solamente se tiene que ver con nosotros. Nosotros estamos entendiendo que estamos siendo liberados ¿de qué? De la mitología del Pesaj. Y tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre que está en un lebrillo y unten el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahú pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Yahú a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán entonces esto por estatuto para ustedes y para sus hijos para siempre, y cuando entren en la tierra que Yahú les dará, como prometió, guardarán este rito. Y cuando les dijeren sus hijos, o sea, esto no sucedió solamente allá en Misraim. Algunos dicen que solamente fue en Egipto. No, oiga lo que dice aquí. Y cuando sus hijos, cuando dijeren sus hijos, ¿qué es este rito de ustedes? Ustedes responderán, es la víctima de Pesaj de Yahú, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Misraim, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Fácil. De todo este manual, Yahú dijo bien claro: nada le mandé yo, allá en Jeremías capítulo 7, verso 21 y 22, nada les hablé yo acerca de víctimas, nada les hablé yo acerca de holocaustos, nada les hablé yo acerca de derramamiento de sangre. Absolutamente nada les mandé hacer de ello. Hay versos que me gustaría dárselos, versos importantes que me gustaría dárselos, porque sé que Yahú tiene algo importante para nosotros. Creo que se encuentra en el libro de Amós. Ya para cerrar, quiero darle estos versos que se me vinieron en este momento a la mente y que creo que sí son importantes.
No encuentro los versos, pero en la próxima enseñanza se los voy a tener porque son importantes de lo que estoy hablándoles. Quiero cerrar con esto. Pesaj es algo más que derramar la sangre de un animal. Pesaj es algo más que traer un cordero. Pesaj es algo más que tiene que nacer del corazón. Pesaj es algo más que se debe de interpretar de la manera más sencilla con respecto a lo que Yahuwah está haciendo con nosotros. Pesaj para mí significa no derramamiento de sangre. Pesaj para mí significa Isaac fue librado de la muerte como el cordero. Y esta celebración de Pesaj es tan importante, yo diría que es una de las más importantes, y no porque tenga que ver con perdón de pecados, no porque tenga que ver con la sangre de Yeshua o la sangre de Cristo, no porque tenga que ver con la liberación del pueblo de Israel de Misraim, aunque lo debemos de recordar, pero yo creo que la base importante de Pesaj significa somos un pueblo que tiene un pacto y una promesa eterna y que vive por él. Y que tenemos asegurado el reino por él y para él. Yahuwah los bendiga, Yahuwah los guarde, Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Se incline favorablemente Yahuwah sobre ustedes y él pueda darles mucho shalom, mucha paz. Shalom, shalom, bendiciones.